más funciones del procesador de textos. Recuerda que en este caso trabajaremos con Word, pero tú puedes usar el procesador de texto que prefieras, suelen ser bastante parecidos. Iniciemos. Veremos cómo insertar tablas. Estas suelen ser muy útiles para presentar cierto tipo de información. Para crear rápidamente una tabla básica damos clic en Insertar, Tabla, y pasaremos el cursor sobre la cuadrícula hasta que se hayan seleccionado el número de filas y columnas que necesitamos. Hacemos clic y aparecerá la tabla en el documento. Consejo: si no estás seguro del tamaño que necesitas, puedes empezar con una tabla pequeña y luego añadir filas o columnas. Si bien, esta es la manera más rápida, no es la única. También contamos con la opción Insertar tabla, Dibujar tabla, Convertir texto en tabla hoja de cálculo de Excel, o en tablas rápidas se encuentran algunas plantillas que podemos usar en caso de necesitarlas. Veamos un poco más a detalle cada opción. Vayamos a la opción de Insertar tabla. Aparecerá una pequeña ventana que nos pide escribir el número de filas y columnas que necesitamos. También podemos configurar el ancho fijo de las columnas, ya sea con números, o también podemos usar una de las opciones establecidas como autoajustar al contenido o ajustar a la ventana. Podemos seleccionar la opción que se ajuste mejor a nuestro contenido, tomando en cuenta el cómo se verían. Por ejemplo, una tabla con ajuste al contenido se vería de esta forma, mientras que una tabla ajustada a la ventana se vería así. En la opción de Dibujar tabla, el cursor se verá como un lápiz. Con él, podemos ir diseñando el tamaño de la tabla, e ir creando filas y columnas. En este ejemplo se están creando filas y columnas de manera arbitraria, pero la idea es que se tenga el control de dividir filas o columnas incluso de forma individual sin afectar a la tabla completa. De hecho, en una tabla que ya hayamos creado, podemos editarla con esta opción también dividiendo una celda para hacer dos filas o columnas. La opción de convertir texto en tabla nos serviría, si se tiene el texto ya escrito, pero no tenemos el formato de la tabla hecho, como en este caso. Seleccionamos el texto, usamos la opción deseada y podemos ver cómo la transforma en una tabla. La opción que se refiere a la ola de cálculo de Excel nos permite crear una pequeña hoja con las funciones de Excel en un documento. Esto puede servir para un documento que tenga que presentar datos numéricos y a su vez, explicarlos o referirnos a ellos. La opción que se refiere a la ola de cálculo de Excel nos permite crear una pequeña hoja con las funciones de Excel en un documento. Esto puede servir para un documento que tenga que presentar datos numéricos y a su vez, explicarlos o referirnos a ellos en el documento. Una vez que ya tengamos la tabla que deseábamos, ya podemos rellenar la tabla con la información necesaria. Si queremos darle formato o estilo, seleccionamos la tabla y en la cinta de opciones veremos herramientas de tabla que, a su vez, está compuesta por otras dos pestañas que son Diseño y Presentación. En la pestaña Diseño podemos seleccionar el estilo de la tabla o agregarle bordes. Por ejemplo, podemos seleccionar alguno de los estilos preestablecidos. En la pestaña Presentación podemos agregar partes a la tabla, cambiar el tamaño de las celdas, podemos seleccionar alguno de los estilos preestablecidos. En la pestaña Presentación podemos agregar partes a la tabla, cambiar el tamaño de las celdas, cambiar la dirección del texto, entre otras opciones. Por ejemplo, si quiero combinar dos o más celdas, la seleccionamos y utilizamos la opción Combinar celdas. A su vez podemos seleccionar el texto y seleccionar la opción Dirección del texto. Así, hemos modificado nuestra tabla. También podemos cambiar el tamaño de nuestras celdas. Si seleccionamos Ajustar podemos hacer que cada celda sea del tamaño del contenido. Podemos ajustarlo a la ventana o poner un ancho de columna fijo. También podemos seleccionar cuánto queremos que mida en centímetros cada celda. Para eliminar una tabla, colocaremos el cursor en la esquina de la tabla hasta que aparezca el controlador del movimiento. A continuación, la podemos eliminar, borrándola o con la tecla retroceso, la podemos traer de vuelta. También hay que saber que en la opción de presentación podemos eliminar la tabla completa, así podemos regresarla también, o podemos eliminar solo una celda. Por ejemplo, aquí ya se ha ido. A su vez, podemos eliminar una columna o podemos eliminar una fila. Para eliminar el contenido de la tabla, seleccionamos el texto de dicha parte de la celda, presionamos la tecla Suprimir y todos los contenidos desaparecerán, pero la tabla permanece. Veamos ahora cómo añadir una fila o columna.
Nos posicionamos en el lugar donde queremos añadirla y con esta opción añadiremos una columna a la derecha, y con esta, una fila debajo. Con todas estas opciones, ya puedes tener una tabla que se vea profesional para tu documento.